Saludos, les habla el profesor Anderson Medina Roa de la Universidad de los Andes, de la Escuela de Idiomas Modernos. Agradezco al profesor Frank Rivas y al GILOC como un todo por su invitación para participar en estas jornadas. En esta ocasión quiero hablarles de un tema que lleva unos 3 lustros apasionándome, que es la construcción discursiva de lo social. Y es un tema que en ocasión de estas jornadas he abordado a la luz de la sociedad red, que es una propuesta del sociólogo español Manuel Castells, y a la luz de la despersonalización en estos tiempos en los que somos a través de los espacios virtuales. En tal sentido, luego de una breve introducción al tema de esta conferencia, hablaremos un poco sobre lo social como un todo complejo, de lo social como un todo construido en interacción y lenguaje, para finalmente llegar a la idea general sobre la sociedad red, lo que Castells considera como una reacción identitaria a la lógica de las redes y una consecuente despersonalización ante la que pareciera no haber mucha alternativa. Si consideramos la tesis de Benedict Anderson en su libro Comunidades Imaginadas sobre la construcción, la organización de sociedades, vemos que lo que Castells llama sociedad red puede abordarse como una comunidad global que se forma a través de los espacios que se generan en la virtualidad. Una comunidad, o más bien una comunidad de comunidades, que demandan alfabetización suficiente, así como medios tecnológicos para interactuar y constituirse. Valga acotar que tanto la alfabetización digital como los medios tecnológicos se han hecho sustancial y rápidamente alcanzables y accesibles a través de los años. Pensemos en dispositivos portátiles con programas intuitivos que funcionan aceptablemente incluso en contextos de baja conectividad, como el nuestro. La sociedad red, dirá Castells, es la estructura social de nuestro tiempo, la trama de nuestras vidas, como lo fue antaño la sociedad industrial. La sociedad red se fue formando en las 2 últimas décadas del siglo pasado y se ha ido desplegando en el conjunto de la actividad humana hasta transformar todo lo que hacemos, todo lo que vivimos y sentimos. Por otra parte, lo social lo entendemos como un todo interconectado en redes de relaciones a las que podemos acceder a través de nodos de sentido, desde los que es posible establecer hojas de ruta para la construcción de conocimiento sobre el mundo y sus fenómenos, procurando un enfoque que habrá de considerar el lenguaje y el rol del lenguaje, el rol que éste juega en la interacción humana y la construcción que a través de esta interacción se hace de lo social. Recordemos que desde el giro epistemológico del último tercio del siglo pasado, el uso del lenguaje y sus contextos ha ganado un lugar central en las ciencias sociales. Han sido numerosas las disciplinas que han buscado en nuestra herramienta favorita para comunicarnos, nuestra herramienta favorita para significar. Han buscado en esta un punto de apoyo para dar cuenta de los fenómenos que abordan y que buscan describir o incluso explicar. En su tarea de construcción de conocimiento para una mejor y mayor comprensión del mundo en el que vivimos. Consideremos el replanteamiento que hacen Berger y Luckman de la sociología del conocimiento en su libro La construcción social de la realidad, con el que el interés de comprender los mecanismos a través de los cuales configuramos eh, los significados que dan sentido a nuestro día a día ha causado múltiples enfoques desde diversas perspectivas que combinan visiones sobre la concepción de la realidad y las formas en que podemos construir conocimiento para comprenderla. Esto además ha dado marco para una pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos que buscan dar cuenta de los procesos por los que construimos en conjunto nuestra comprensión de los significados con los que damos sentido a las realidades en que vivimos. Para comprender la construcción social será útil una perspectiva que trascienda la pretensión de control del fenómeno descrito, así como la intención de describir cada situación como única
y aislada, y también trascender la pretensión de asumir una crítica solo desde la perspectiva de bloques de poder y distribución de poder. Es de esta manera que apuntamos que al hablar de la descripción de fenómenos sociales, para su mejor comprensión se hace necesario reconocerlos como complejos y desde allí referirnos a los tres principios que pueden ayudarnos a pensar la complejidad de acuerdo con Morán. El principio dialógico, que busca asociar factores al mismo tiempo contradictorios y complementarios, sin ver una incoherencia insuperable entre ellos. El principio de recursividad, según el que los efectos, los productos son a la vez causas y productores de aquello que los produce. El principio hologramático, según el que las partes están en el todo, por supuesto, pero también potencialmente el todo está en cada una de las partes. Desde la complejidad, la realidad no solo es vista como construida, sino que es vista como sistémica, dialógica, hologramática, recursiva. En tal sentido, existe el interés en apuntar a la integración de conocimientos de manera relacional, donde la interacción sujeto-objeto se comprende desde estos tres principios, con la intención de producir conocimiento multimodal. Morán habla de una complejidad restringida y de una complejidad generalizada. Acá prestamos atención a la complejidad generalizada, dado que es esta la que hace un replanteamiento epistemológico, una propuesta para la organización del conocimiento, con la necesidad de componer un nuevo paradigma que apunte a la transdisciplinaridad, a la postdisciplinaridad, si se quiere. Esta complejidad exige que intentemos comprender las relaciones entre el todo y las partes. Es decir, el conocimiento de las partes pues, no será suficiente si ignoramos el todo, y el conocimiento del todo como un todo no será suficiente si ignoramos las partes. Desde el principio hologramático se entiende que no solo una parte está dentro de un todo, sino que también el todo está dentro de la parte. Apunta Morán que así como toda la herencia genética se encuentra en cada célula de nuestro organismo, la sociedad en su conjunto, con su cultura, está dentro de la mente del individuo. Esto redimensiona la idea sobre las posibilidades de acceso y comprensión de fenómenos dentro de un sistema, así como la idea misma de conocer e investigar. Esto lo logra al plantear una visión mucho más dinámica, mucho más rica de lo social y de los fenómenos sociales, puesto que la complejidad generalizada concierne a todo nuestro conocimiento como ser humano, como individuo, como persona, como ciudadano. Y estas son palabras de Morán. En este punto, se hace necesario referir al lenguaje y el rol que éste juega en la comprensión de los fenómenos sociales desde su complejidad, un rol que va más allá de lo instrumental. Esto se enmarca en el giro epistemológico que apuntábamos ya más temprano, y que dio lugar, como dijimos, importante al lenguaje, y esto lo logró al incluir en el panorama de análisis al individuo y su lengua, ambos insertos en el contexto sociohistórico, en su contexto sociohistórico. Podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, que esta perspectiva presenta potenciales aproximaciones más adecuadas para la comprensión de los fenómenos sociales desde la noción de complejidad. Complejidad en la que podemos hablar, por supuesto, de la construcción discursiva de lo social. Ahora bien, el significado de las cosas, concretas o abstractas, no es inherente a las cosas mismas, sino que se lo atribuimos de común acuerdo, a través de la interacción que podamos tener con esas cosas u objetos. Que podamos tener con esas cosas u objetos, pero también que podamos tener entre nosotros mismos respecto a esas cosas u objetos. Apuntamos a procesos en los que a través de nuestras acciones y palabras y los significados que imprimimos en esas acciones y palabras, creamos de manera continua realidades compartidas que son paradójicamente concebidas como objetivas y dadas y que sin embargo son subjetivamente significativas. Es útil apuntar al hecho de que el sistema social está estructurado en códigos lingüísticos, por códigos lingüísticos que combinan semántica y pragmática, y que son la estructura del sistema. Estos códigos podemos comprenderlos como discursos
Discursos en tanto que metasistemas de significados anclados social y culturalmente. Discursos que utilizamos para organizar los sentidos complejos con los que construimos y a través de los que comprendemos la complejidad social en la que vivimos. Estos discursos se constituyen en parte del sistema social para su configuración e interacción. Son metasistemas de significados que son parte del todo y que pueden generar cambios de sentidos dentro de una sociedad y por lo tanto pueden generar cambios sociales. La comunicación crea el sistema y si hay comunicación entre el sistema social y su ecosistema, entendido este como un campo potencial de posibilidades de sentido y significado, hablamos entonces de una comunicación donde la diferencia crea una diferencia. Entonces, en esa perspectiva, si hay una comunicación entre el sistema y su ecosistema, pues también estamos hablando que hay una comunicación dentro de las partes del sistema, dentro de los subsistemas. Y esto finalmente es lo que constituye el sistema y esto también es parte, aquello que necesitamos concebir desde la perspectiva de la complejidad para comprender cómo es que este sistema funciona. Es plausible, entonces, concebir la sociedad en tanto que sistema como un sujeto colectivo que cambia y evoluciona a partir del cambio y desarrollo de las interrelaciones entre los sujetos individuales que la componen y que se relacionan. Como hemos dicho, se relacionan de manera hologramática, discursiva, recursiva y dialógica. Esto es que el individuo está en el todo, la sociedad, y el todo en el individuo, que no hay determinismo, sino una relación mutua y que tal relación es complementaria. Recuperamos a través de Berger y Lockman las tipificaciones de las relaciones humanas planteadas por Schutz. Las tipificaciones a través de las cuales comprendemos las diferentes formas de interacción, las relaciones nosotros, las relaciones ellos, que presentan una vía por la que es posible examinar diversas formas en las que nos comportamos y acordamos significados para darle sentido a las realidades que vivimos y a las realidades que construimos en conjunto. Las relaciones nosotros y las relaciones ellos plantean un marco comprensible de interacción en el que se establece un continuo de menor a mayor tipificación, lo que implicará mayor o menor espacio para la negociación entre individuos. En tal sentido, a mayor grado de tipificación, habrá menor espacio para la negociación entre individuos. En el otro extremo del continuo, a menor grado de tipificación, habrá relaciones más cercanas en las cuales conseguiremos un mayor grado de negociación. Podemos pensar en el extremo más tipificado del continuo de esta interacción y pensar en ese intercambio que podemos tener con un extraño en la recepción de alguna empresa o un mensajero que nos trae un paquete con quien la interacción suele ser muy expedita, suele enmarcarse en una comunicación a través de fórmulas sencillas, preestablecidas, fórmulas de cortesía básica. Y en el otro extremo podemos pensar entonces en una comunicación con personas cercanas. Esa comunicación va a ser mucho más compleja, en la que al trascender las normas de cortesía básica que tenemos con extraño, podemos entonces negociar, podemos acordar, construir, significar y dar sentido a lo que es relevante en nuestro día a día. Valga la pena apuntar que es plausible decir que ambas situaciones prototípicas pueden ser vistas como fenómenos insertos en diferentes procesos complejos que aportan y que se sirven de la construcción social y que esto se logra a través de la capacidad y la habilidad humana de significar y de comunicarse. Comprendemos de esta manera que el mundo social y las diversas realidades y situaciones en él es construido por las personas y por lo tanto es alterado por las personas, es decir, que es construido y reconstruido constantemente. Esto apunta a una compleja imbricación de significados, de los sentidos, significados y sentidos que está presente aún en las situaciones más sencillas, más cotidianas. Las implicaciones de los significados culturalmente anclados
nosotros podemos conseguirlas en las fórmulas de cortesía más sencillas o en las producciones lingüísticas más complejas. Al ser parte de una cultura, nosotros contamos con el conocimiento necesario para comprender las generalidades de los significados culturales de esas interacciones, desde la más simple hasta la más compleja. Esas interacciones que aportan a la construcción discursiva de lo social. Una construcción que se genera en interacciones aleatorias y azarosas que no pueden comprenderse desde paradigmas tradicionales, como dijimos hace rato, en los que la realidad sea vista como dada o en los que el sujeto deba poner en pausa y a un costado sus creencias y suposiciones en pro de entender mejor un fenómeno complejo. Mucho menos en una perspectiva donde simplemente estamos viendo la realidad solo a través de las relaciones de poder. Desde principios del desde finales del siglo pasado, de hecho, Manuel Castells, sociólogo español, como decíamos, con vida académica entre universidades en California y la Universidad Abierta de Cataluña, apunta a las comunidades virtuales y su rol en el proceso histórico de disociación entre localidad y sociabilidad en la formación de comunidad. Es decir, que a través de sus estudios, establece que desde mediados del siglo pasado, la proximidad geográfica perdió su preeminencia en la construcción de las relaciones sociales, particularmente en las zonas urbanas. La sociedad red es una sociedad cuya estructura está formada por redes impulsadas por tecnologías de información y comunicación basadas en microelectrónica, y esto es palabras de Castells. Es, por lo tanto, la estructura social de la era de la información, de nuestra era, y al tratarse de una estructura social global, se refiere a todas las sociedades, por supuesto, atendiendo a las diversidades culturales e institucionales en el mundo en la que esta estructura social, en las sociedades en el mundo en la que esta estructura se manifiesta. Los cambios que la sociedad global ha experimentado desde las últimas décadas del siglo pasado y los 4 primeros lustros de este siglo han afectado sustancialmente la manera en que concebimos y comprendemos el mundo. Ese mundo a nuestro alrededor, y el rol que nosotros tenemos en ese mundo. Nuestras identidades se han visto afectadas, ya no sabemos si aún no sabemos si es de manera positiva o de manera negativa, pero se han visto afectadas sin duda por las posibilidades que ofrecen las tecnologías de información y comunicación, de manera que podemos ser quienes somos más allá de donde estamos. No obstante, este rol no ha sido único. No ha sido el único cambio que hemos sufrido en los últimos años, sino que también nos encontramos en un proceso constante de urbanización global, de urbanización de nuestras sociedades. De hecho, la mayor parte de la población global vive en zonas urbanas, lo cual lleva consigo procesos de distribución desigual de recursos y de marginalización de esas zonas urbanas. Marginalización que es posible vincular a la descomposición del tejido social. Esto lo argumenta Castells. En un marco de hiperindividualización en el que los lazos sociales tienden a debilitarse, donde solo los vínculos familiares selectivos logran mantenerse, mientras que el resto de vínculos, las relaciones, ellos, como veíamos hace rato a través de las tipificaciones desde Schutz y a través de Berger y Lockman, esas relaciones se han ido desintegrando. Castells habla de un individualismo extremo que se ve favorecido tanto por esta marginalidad, esta marginalización que viene con la urbanización global, y se ve favorecido también por la ideología liberal extrema. Ahora bien, según Castells, no todo sucumbe ante la lógica de la red. No todo sucumbe ante la sociedad red. Aunque, como se apuntó más arriba, la posibilidad de conectarnos a esa comunidad de comunidades es cada vez más y mayor, también existe lo que este autor, lo que Castells considera una resistencia a la dinámica de las redes. Una resistencia, desde su perspectiva,
a través de la afirmación de identidades que se rehúsan a ser disueltas por la lógica de las redes. Identidades basadas en género, identidades basadas en religión, en identidad sexual, en etnicidad, en territorio, entre otros tipos de identidades. Esto lo plantea Castells como dos procesos. Lo señala como la red, por un lado, y el yo. La fuerza de la red que trata de absorber absorber todo, y el yo que trata de liberarse, que trata de no ser absorbido por esa sociedad red. Es una suerte de dicotomía que genera tensiones y, como dije, la resistencia del yo a ser absorbido por la red. Sin embargo, merece la pena prestar atención a esta aparente resistencia. Me parece que es aparente resistencia. En el marco en el que acordamos que todo lo que hoy en día hacemos puede conectarse, o en efecto ya está conectado con la actividad en Internet a través de redes sociales, las que utilizamos para llevar a cabo actividades en las que podemos incluir desde lo divino hasta lo profano. Es factible entonces, en ese contexto, preguntarse si estos espacios en los que somos quienes somos, más allá de donde estamos, no funcionan más bien como portales no tanto de entrada a la red como de entrega de nuestra privacidad, de nuestra identidad. Es decir, tal como se dijo al principio, las situaciones sociales en las que vivimos son complejas, son construidas a través de la interacción, y esta interacción se apoya en el lenguaje. Así, en esta sociedad red, como plantea Castells, en la que se manifiestan las identidades mencionadas más arriba, las que se construyen y fortalecen a través en interacciones a través del lenguaje, a través de redes sociales. Y al hacerlo, nos constituimos en parte de esa comunidad de comunidades, porque esto lo hacemos en la red también. Ahora bien, esto, no obstante, ocurre a un precio aparentemente bajo, pero increíblemente alto. Esto también lo apunta Castells. Habla del capitalismo de datos, el que se alimenta ya no tan sigilosamente de nuestra información personal, la que felizmente entregamos cada vez que aceptamos condiciones de uso en sitios web y redes sociales sin leer las letras pequeñas, y que, bueno, si leyéramos las letras pequeñas quizá o terminamos igual aceptando, bien porque no entendemos, bien por resignación. No parece haber alternativa a esta dinámica que hace que el precio a pagar por la teórica libertad de comunicarnos a través de la red y sus redes sea nuestra privacidad. Esto señala Castells que implica, por una parte, el uso de nuestros datos con fines comerciales que invaden nuestra privacidad. Por otra parte, el uso de nuestros datos para fines de vigilancia masiva y restricción de nuestras libertades. Y, finalmente, y no menos importante, el uso de plataformas de libre comunicación para la expansión de aspectos de la naturaleza humana no tan positivos, tales como racismo, nazismo, homofobia, sexismo y sobre todo fake news, lo que Castells considera que es un asalto a la razón y la destrucción de la idea de verdad. En tal sentido, vemos que estamos sujetos a que se nos transforme en datos que son vendibles al mejor postor, a que se nos vigile en todo momento, y en el proceso nos distraemos en culto a pseudoverdades que atentan contra la seguridad colectiva. Podemos pensar, por ejemplo, en los movimientos terraplanistas o el movimiento antivacuna, solo por mencionar dos ejemplos. Todo esto, paradójicamente, es potenciado a través de las mismas plataformas para la expresión y comunicación libre. Lo que de alguna manera refiere a que la red y sus redes potencian lo que somos más allá de donde estamos. La lógica de las redes y de construcción de identidad consideran movimientos de inclusión y exclusión de individuos, lo que constantemente renueva y afirma estructuras de creencias, visiones de mundo, que de no ser por la sociedad red, estarían limitadas en su alcance. Pero volvamos a la dicotomía red-individuo planteada por Castells para apuntar la posibilidad de que no se trate de una relación antagónica o divergente, sino que a través de lo individual, de la conformación de identidades individuales que participan de colectivos como género, etnia y un largo etcétera, entramos como colectivo a la red. Entramos como colectivo a esa red en la cual claudicamos nuestra identidad individual y nuestra privacidad, ofreciendo nuestra información al capitalismo de datos, el que nos deshumaniza
al convertirnos en estadísticas, en tendencias de consumo y comportamiento que además alimenta un estado vigilante al que, en el mejor de los casos, le entregamos nuestra libertad en aras de una supuesta protección y en el peor de los casos, bueno, se podría hablar de estados represores. De esta manera, es posible aventurarse a decir que no se trata de fuerzas en conflicto de la red versus el yo o el yo versus la red, sino que ese esfuerzo aparente para resistirse a la despersonalización es una parte del todo. Es una parte del todo que es la sociedad red. Una paradoja aparente en la que convicciones ideológicas y de visión de mundo que llevan a los individuos a identificarse como miembros de un grupo para escapar de ser borrados, eh, son una manera en la que estos, los individuos, entran a la sociedad red y una vez en ella claudican su individualidad, su privacidad, su yo. Una suerte de hologramática en la que el todo, la red, está en las partes, la identidad grupal y de allí a la individual, y la parte está en el todo, o las partes están en el todo. Conscientes de ello o no, y la verdad esto es irrelevante si estamos o no conscientes de ello, participamos de la construcción de esta sociedad red desde diferentes niveles, con aportes cualitativa y cuantitativamente diversos. Los discursos desde los que se organizan los significados con los que damos sentido a los mensajes que recibimos cada vez que interactuamos en nuestras redes sociales se constituyen en medios para recolectar la data de nuestros gustos, de nuestras preferencias, sumando así a las estadísticas que alimentan algoritmos que luego ajustarán sugerencias de música en YouTube, posts en Instagram, contactos en Facebook, cuentas en Twitter, a seguir por mencionar solo 4 ejemplos. Así, en tiempos de sociedad de información, de sociedad red, en los que la hiperindividualización y el liberalismo extremo hacen que las relaciones nosotros se debiliten y disminuyan sustancialmente, solo en apariencia es nuestra la decisión de participar de los discursos que se nos presentan, sin salirnos naturalmente de ellos, a través de los medios que nos ofrecen, intercambiando los significados que nos proveen para así vivir en una suerte de inteligencia, en una suerte de ilusión identitaria en la que somos bits y bytes de información para sistemas de inteligencia artificial que señalan por dónde y hacia dónde hemos de ir. Espero que lo dicho acá haya sido de su interés y cuando menos haya sembrado alguna idea que luego pueda convertirse en algo más. Muchísimas gracias por su atención y me despido. Quedo atento a cualquier duda. Hasta luego.